Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos con la serie con el objetivo de comprobar si la conducta de Jesús en los evangelios sinópticos se corresponde con un israelita o con un romano. El estudio, como siempre, es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Antes de avanzar, debo mencionar tres hechos históricos que sirven de base a la serie. Primero, que los israelitas desde el siglo I hasta nuestros días rechazaron a Jesús como su Mesías. Primero, porque Jesús nunca fue nombrado rey de Israel, ni por las autoridades judías, ni por el Imperio Romano. Segundo, porque Jesús fracasó como Mesías al no liberar a su pueblo del yugo romano. Y una tercera razón es que Jesús ataca e infringe la ley mosaica y condena el accionar del régimen religioso, una actitud recurrente en los evangelios sinópticos. Segundo, que Jesús no escribió nada sobre sí mismo, y quienes lo hicieron en la Biblia cristiana o Nuevo Testamento usaron su nombre para dar vida a un personaje puramente literario, con el fin de crear una narrativa de acuerdo con la ideología de sus mandantes. Y tercero, que el cristianismo fue declarado religión oficial del imperio, y en la Biblia cristiana o Nuevo Testamento se culpa a los israelitas de haber cometido deicidio, el delito de haber asesinado al Hijo de Dios. Además, se demuestra a través de alegorías y profecías fraudadas que la destrucción del templo y de Jerusalén fue un castigo divino, un juicio ejecutado por el Dios Yahvé en contra de su propio pueblo. Mediante tales argumentos teológicos, el Imperio Romano se lavó las manos, porque al presentarse como un instrumento de la ira divina, se declaró inocente de todos sus actos. Dicho esto, el título de este estudio es Jesús contra los escribas y fariseos. El texto con el que arranca el análisis es Mateo capítulo 23, versículos 1 al 3. Voy a leer en la versión de la Biblia Jerusalén Latinoamericana, edición 2007. Dice allí: Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan pues y observen todo lo que les digan, pero no imiten su conducta, porque dicen y no hacen. De nuevo Jesús se dirige a la gente y a sus discípulos para criticar a los escribas y fariseos, una mala costumbre del Galileo en los evangelios sinópticos. Este hábito nocivo y erosivo refleja el carácter conflictivo del aspirante a Mesías de Israel, incapaz de dialogar con las fuerzas político-religiosas más influyentes, con el fin de crear un frente amplio que inspire y motive al pueblo a enfrentar al poder político-militar romano, con alguna probabilidad de éxito. Pero el discurso divisionista del candidato mesiánico norteño, pronunciado agresiva y constantemente durante 3 años, tuvo una consecuencia bastante previsible: su propia ejecución. En esta arenga, Jesús recuerda a sus oyentes que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Esta expresión se compone de dos ideas. Estar sentado en la silla de alguno significa ser el sucesor y poseer el derecho de enseñar con su autoridad. Y la cátedra de Moisés representa el lugar de mayor honor en la sinagoga, destinado al que preside, una silla especial de la sinagoga ocupada solo por el maestro de la ley de Moisés. Con esta alusión, Jesús denuncia que los escribas y fariseos monopolizan la enseñanza de la ley y que en la sinagoga los maestros leían la ley, pero interpretaban en favor de la ideología y de los intereses del partido político religioso. Por increíble que parezca, en la institución religiosa de nuestros días sucede lo mismo. El maestro lee la Biblia y su interpretación se desarrolla dentro del marco establecido por su doctrina, para beneficio de su organización y en detrimento del verdadero significado del texto bíblico. Por esta causa, Jesús corrigió la interpretación tendenciosa formulada por ambos grupos,
Por ejemplo, sobre lo que contamina al hombre, explicada en Mateo 15, y sobre el divorcio en Mateo 19. Ambos casos desarrollé convenientemente en el estudio anterior. Pero hay algo más grave todavía, que los maestros de la cátedra de Moisés enseñaban un comportamiento al pueblo, pero ellos se conducían de otra manera. Según el texto, decían una cosa y hacían otra. Esta es una evidencia de la instrumentalización de la religión al instalar un pensamiento que genere en la población la conducta favorable a los planes del régimen sacerdotal. Es la religión al servicio del gobierno, un sistema que pasó al cristianismo y que sigue vigente, aunque sin la fuerza de aquellos días. Por tanto, Jesús aconseja a su auditorio con ironía: obedézcanlos ustedes todo lo que les digan, porque el pueblo estaba completamente alienado y no percibía que estaba siendo manejado y utilizado por el clan religioso. Ese fenómeno es común en nuestros días. Cuando se le explica a un religioso que la Biblia es un instrumento de control mental y conductual, le resulta difícil percibir y entender, ya que está enceguecido por su doctrina. Sin embargo, lo que la audiencia de Jesús podía entender, explica anteponiendo el consejo siguiente: no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Jesús advierte a su público sobre la incoherencia de los escribas y fariseos, cuya conducta se alinea con el conocido refrán: haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Porque según Mateo capítulo 23, versículo 4, dice que atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Las cargas pesadas constituyen el conjunto de leyes y mandamientos atribuidos a Yahvé, y otra carga, de mayor peso aún, son las tradiciones. El propósito es saturar la mente de la gente con obligaciones supuestamente divinas para que la vida esté esclavizada por normas religiosas, sin que pueda pensar en otra cosa que no sea su compromiso religioso. El verbo atar denota que las leyes son fatigosas y fastidiosas, y mientras el pueblo laico se esforzaba en cumplir las reglas, a los creadores y maestros de la ley no les importaba. Con su alocución, Jesús intentaba abrir los ojos del pueblo supersticioso, que creía y veía a sus líderes como los siervos del Dios Yahvé, sin imaginar que los escribas y fariseos, con tantas leyes inconexas y contradictorias, trataban a la gente de manera abusiva y agresiva, demostrando así que eran maestros tiranos y crueles. Mientras el pueblo vivía atrapado en la telaraña de leyes de Yahvé, tejida y sostenida en su nombre por los escribas y fariseos, dice en Mateo capítulo 23, versículos 5 al 7 lo siguiente: todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Ensanchan las filacterías y alargan las orlas del manto. Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, que se les salude en las plazas y que la gente le llame rabí. El Galileo presenta a los escribas y fariseos como verdaderos narcisistas, quienes se nutren de la admiración del pueblo supersticioso al rendirles cierta pleitesía que satisfaga el ego del infatuado cuerpo de profesores de la ley mosaica. Para atraer la atención de la gente, los escribas y fariseos proyectan una imagen piadosa, falsa de sí mismos, al exagerar las dimensiones de sus filacterías y orlas del manto, para que sus compatriotas crean que son una casta ejemplar, integrada por consagrados e intachables religiosos. Pero el mensaje de humildad que supuestamente transmite la indumentaria religiosa es anulado por el deseo de ser tratado como una figura importante, al querer un lugar de notoriedad y privilegio en banquetes y sinagogas, que sean saludados en las plazas y que sean llamados maestro. Es como afirma el refrán, que el hábito no hace al monje. Seguidamente,
Jesús pronuncia 7 maldiciones en contra de los escribas y fariseos, 7 anatemas contra los maestros de la ley, 7 amenazas por 7 actos de hipocresía. El autor del Evangelio emplea la numerología, un número cabalístico para los judíos. La primera maldición pronunciada por el denominado príncipe de paz está en Mateo capítulo 23, versículos 13 y 14. Dice allí: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ustedes ciertamente no entran, y a los que están entrando no los dejan entrar». Ay de ustedes es una expresión de reproche y anuncio de juicio, un estilo que el autor tomó de los profetas Amós y Jeremías y puso en boca del Mesías malagüero. El reino de los cielos no es una esperanza futura y celestial como afirma el cristianismo, sino una realidad presente en Israel, un reino de libertad y de dignidad humana. Para Jesús, el reino de los cielos es una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, que implica vivir de acuerdo con lo que se pregona, a diferencia de los maestros de la ley que dicen pero no hacen. El Evangelio de Lucas nos aclara aún más este texto. Lucas capítulo 11, versículo 52 dice: «Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis». En este texto, el reino de los cielos consiste en el conocimiento de lo que está escondido o velado, como una religión de misterio, una creencia que el reino se encuentra dentro de la persona y debe ser desarrollado. Siendo así, los escribas y fariseos poseían la llave del conocimiento de las leyes divinas y la responsabilidad de facilitar a la gente el acceso a la ciencia. Sin embargo, los maestros de la ley constituían un obstáculo, porque al no desarrollar su propio conocimiento, tampoco el pueblo podría hacerlo. Y en los casos en que algunos, por deseo y cuenta propia, adquirían el conocimiento, los maestros de la ley se los impedían. Por eso Jesús les acusa diciendo: «Ustedes ciertamente no entran, y a los que están entrando no los dejan entrar». Esa actitud de los escribas y fariseos recibió la enérgica condena del Galileo, tildándoles de hipócritas, un trato que repite a cada paso en esta sección del Evangelio de Mateo. La segunda maldición o el segundo ay de Jesús está en Mateo capítulo 23, versículo 15. Dice allí: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacen hijo de condenación el doble que ustedes». Aquí tenemos un dato interesante, que en el siglo I los escribas y fariseos eran activistas del proselitismo religioso. La motivación que impulsaba a los maestros de la ley a llevar su creencia más allá de sus fronteras es la contribución al templo de Jerusalén, porque a mayor cantidad de prosélitos, más ingresos el templo recibía. Además, aumentaba el flujo de extranjeros en las fiestas religiosas anuales judías y las recaudaciones se acrecentaban. La campaña proselitista obedecía a razones puramente económicas y en vez de promover el carácter piadoso que debía adornar al nuevo converso, se maximizaban los ingresos de la gran empresa religiosa. De modo que con ese proselitismo, lo que lograban los escribas y fariseos era reproducir el modelo de conducta de ellos, es decir, que estaban forjando nuevos hipócritas al servicio de la industria religiosa de Jerusalén. La actividad mercantil de los escribas y fariseos, disfrazada de religiosidad, fue calificada de hipocresía por el Galileo, porque parían hijos peores que ellos, sujetos a una doble condenación. Al que se incorporaba al fariseísmo, se le infundía el espíritu del partido político religioso y se ganaba nuevos vendedores de la ideología sectaria judía.
La tercera maldición o el tercer ay del Galileo está en Mateo capítulo 23, versículos 16 y 17. Dice allí: ay de ustedes, guías ciegos, que dicen, si uno jura, por el santuario, eso no es nada. Mas si jura por el oro del santuario, queda obligado. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el santuario que hace sagrado el oro? En este texto, después de la habitual condenación, Jesús emplea otro epíteto para referirse a los escribas y fariseos, esta vez guías de ciegos. La reprensión es por abusar del pueblo supersticioso al afirmar que quien hace una promesa jurando por el templo no se compromete a nada, pero si jura por el oro del templo, entonces queda comprometido. El oro del templo se refiere al oro que recubría el lugar santísimo, el candelero de oro y la mesa de oro de los panes de la proposición. Y el juramento por ese oro sería más válido porque estaba más cerca de la presencia del Dios Yahvé. Por esta creencia creada y diseminada por los escribas y fariseos, Jesús les llama insensatos y ciegos. En Mateo 23, del 18 al 22, sigue hablando y diciendo, y también, si uno jura por el altar, no es nada, mas si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado. Ciegos, dice Jesús, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Quien jura, pues, por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el santuario, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Esta es otra creencia acuñada por los escribas y fariseos, que si uno jura por el altar, el voto no tiene efecto. Pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar del holocausto, el voto tiene validez, porque siendo una ofrenda consagrada a Yahvé, el Dios Yahvé está presente en la ofrenda. De nuevo Jesús les llama ciegos a los escribas y fariseos, para luego cuestionar qué es más importante, la ofrenda o el altar por cuya causa la ofrenda queda consagrada. Aclara que el que jura por el altar no está jurando solamente por el altar, sino también por todo lo que hay encima. Y el que jura por el templo no está jurando solo por el templo, sino también por el Dios Yahvé que allí reside. Y el que jura por el cielo está jurando por el trono de Yahvé, y a la vez por el mismo Dios, porque Yahvé allí se sienta. Por todo esto, Jesús trata a los escribas y fariseos de hipócritas, ciegos y guías de ciegos. La cuarta maldición o el cuarto ay pronunciado por el Galileo es el siguiente. Mateo 23, 23 y 24 dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del aneto y del comino, y descuidan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es lo que había que practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. La ley mosaica establece en Levítico 27 y Deuteronomio 14 el pago de los diezmos de los animales y de los productos de la tierra. Los escribas y fariseos cumplían el precepto con ostentación escrupulosa. Dice el Talmud: si alguno desgrana una espiga de cebada, puede comer los granos uno a uno sin diezmo, pero si los recoge en su mano, debe pagar el diezmo. Además, todo lo que crece en el suelo, que se come y conserva, está sometido a diezmos. En Lucas 11:42 dice Jesús: mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto será necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Así pagaban o diezmaban celosamente la menta, el eneldo, el comino, la ruda y todas las hortalizas. Sin embargo, y a pesar de este procedimiento cuidadoso, descuidaban lo más importante de la ley,
la justicia y la misericordia con sus hermanos. Pasaban por alto la justicia y el amor de Dios que debían aplicar con su prójimo. Jesús resaltó que esto es lo que debían practicar diligentemente, sin descuidar lo otro. La quinta maldición o el quinto ay de Jesús está en Mateo capítulo 23, versículos 25 y 26. Dice allí: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que purifican por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de rapiña y desenfreno. Fariseo ciego, purifica primero por dentro la copa, para que también por fuera quede pura. El aspirante a Mesías se desempeña como reformador religioso y no como libertador de su pueblo. El blanco de las críticas del Galileo son siempre los escribas y fariseos, quienes a los ojos de Jesús son hipócritas o falsos religiosos, por el ritual de purificar la copa y el plato con sumo cuidado y no depurar sus intenciones ni sus acciones. Es que los maestros de la ley lavaban los utensilios siguiendo un procedimiento ritual religioso, pero no les importaba lo que servían o ponían dentro del plato. La metáfora apunta al tipo de comida que alimentaba a los escribas y fariseos y consistía en la rapiña y el exceso. El desenfreno señala el apetito desordenado de lo ajeno al consumir regularmente el producto de su rapiña y mantener su libertinaje. De allí la reprimenda propinada por el Galileo, de purificar la copa por dentro para que por fuera quede pura, es decir, depurar el pensamiento para que la conducta resulte saludable. En Marcos capítulo 12, versículos 38 al 40 dice: decía también en su instrucción: guárdense de los escribas que gustan pasear con amplio ropaje, ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y que devoran la hacienda de las viudas con el pretexto de largas oraciones. Esos tendrán una sentencia más rigurosa. Jesús emite una alerta: cuídense de los escribas ante el peligro de devorar los bienes de las viudas, motivados por la enfermiza codicia que les priva de toda sensibilidad humana y les torna carentes de compasión y misericordia. Les advierte además que por ser perjudiciales y sin clemencia recibirán una implacable sentencia acorde con sus actos lesivos. La sexta maldición o el sexto ay del Galileo está en Mateo 23, 27 al 28. Dice allí: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, pues son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes, por fuera parecen justos ante los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. La causa de la sexta condena de los escribas y fariseos sigue siendo la hipocresía. Por esa actitud, Jesús les compara con sepulcros blanqueados, que por fuera lucen bien, pero que en su interior esconden toda clase de suciedad. La metáfora del Galileo se inspira en Números capítulo 19, versículo 16. Dice que cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Existía la costumbre de blanquear los sepulcros antes de las fiestas de peregrinación, sobre todo antes de la Pascua. El Talmud recoge esta práctica que se hacía con cal. Los sepulcros blanqueados estaban llenos de huesos de muertos y de toda suerte de inmundicias. Así también los fariseos, por fuera parecían justos, pero en su fuero interior o en su mente estaban llenos de hipocresía e iniquidad. La ironía del escritor consiste en que el que toca un sepulcro y queda contaminado, con el ritual de purificación quedará limpio en apenas 7 días. Sin embargo,
la población se expone diariamente al contacto con los escribas y fariseos, cuya hipocresía y malicia nunca se purifica y contamina toda la sociedad sin que pueda ser detenida ni depurada. La séptima maldición o el séptimo ay de Jesús es el de Mateo 23, versículos 29 al 32. Dice allí: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen: si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no habríamos tenido parte con ellos en la sangre de los profetas. Con lo cual atestiguan contra ustedes mismos que son hijos de los que mataron a los profetas. Colmen también ustedes la medida de sus padres. El culto a los sepulcros, o mejor dicho, el culto de los sepulcros, es una práctica muy antigua entre los israelitas y judaítas, como por ejemplo la veneración tributada a los sepulcros de Abraham, Sara, Isaac y Jacob en Hebrón, el sepulcro de Raquel cerca de Belén, de David y de varios profetas en Jerusalén, de José no lejos de Nablus, entre tantos otros sepulcros mencionados en la Biblia hebrea. Las tumbas eran cavadas en las rocas o eran erigidas en formas de monumentos, cuyos adornos consistían en representaciones en las fachadas y en las galerías subterráneas. La acusación de que los judíos de otras generaciones mataron a los profetas y a los justos tiene sustento histórico y bíblico, y está registrado en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 13, versículo 2, que dice: y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. En el nombre del Dios Yahvé, la marca religiosa empleada por la casta sacerdotal, hicieron desaparecer a los profetas y prohibieron el ejercicio del profetismo en Israel y Judea. El régimen religioso no estaba bromeando y para confirmar tamaña decisión emitieron la siguiente resolución. Zacarías 13:3 dice: y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Esto es horripilante. Los sacerdotes del Dios Yahvé exigen a los padres de los profetas a asesinar a su propio hijo cuando profetizara en nombre del macabro Dios judaíta. Con esta norma criminal se multiplicaron los sepulcros de los profetas en Israel y Judea. Los escribas y fariseos contemporáneos de Jesús arreglaban esos sepulcros y decían: si hubiéramos vivido nosotros en tiempo de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices suyos en la sangre de los profetas. El Galileo responde y asegura que por arreglar esos sepulcros son cómplices de la muerte de los que están en esos sepulcros, atestiguando contra sí mismos que son hijos de los que mataron a los profetas, como dice en Lucas capítulo 11, versículo 48. Por tanto, son testigos y están de acuerdo con las obras de sus padres, porque ellos los mataron y ustedes erigen monumentos. El hecho de que los escribas y fariseos adornaran los sepulcros de los profetas asesinados, Jesús les vincula con sus antepasados homicidas. Además, Jesús indicó la ciudad en la que se perpetraban esos crímenes en contra de los profetas y de los justos. Mateo 23:37 en la primera parte dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. El autor del Evangelio atribuido a Mateo termina la sección de maldiciones pronunciadas por el Galileo contra los maestros de la ley con la siguiente advertencia. Mateo 23:32. Colmen también ustedes la medida de sus padres. Una antigua creencia judía sostiene
que Dios no castiga al hombre antes de que su medida se llene, pero cuando se llena de injusticias, entonces el castigo viene sobre él. El escritor hace que Jesús aproveche la idea supersticiosa para que los escribas y fariseos recuerden y asocien con el presente varias intervenciones divinas de naturaleza punitiva, ejercidas, por ejemplo, por medio de Egipto, de Asiria, Babilonia, Grecia y Roma. Con ironía Jesús los anima a que con sus delitos vayan colmando la medida hasta que se desate la ira divina. Jesús no esconde su anhelo de que el pueblo judío sea destruido. Muy bien, en este estudio vimos a Jesús el Galileo como un activista en la esfera religiosa, abocado en criticar y condenar la conducta de los escribas y fariseos, sin demostrar preocupación ni deseo alguno por la libertad del yugo romano. Jesús ataca a sus adversarios políticos con una sola arma, la de exponer la mala praxis de los escribas y fariseos, con el objetivo de destruir la imagen de los maestros de la ley, pero nunca intenta atacar la imagen de la fuerza romana. Como la historia es escrita por los vencedores, el Imperio Romano, los escribas y fariseos no tuvieron la oportunidad de defenderse de las acusaciones formuladas por el Galileo. Por tanto, es una versión unilateral forjada por el más fuerte. Es la versión del vencedor. Y en este estudio comprobamos una vez más que el accionar de Jesús se identifica con los romanos. El discurso del profeta norteño es el discurso de Roma. Concluyo la exposición con la observación del escritor británico George Orwell. Toda la propaganda de guerra, todos los gritos, mentiras y odio provienen invariablemente de gente que no están luchando. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.